presenta Jerusalén, caballo de Troya, de J.J. Benítez. En el mes de abril de 1980 me encontraba en México, Distrito Federal. Hacía escasos meses que había escrito mi primer libro referente a los descubrimientos de los científicos de la NASA sobre la Santa Sábana de Turín. Y recuerdo que en una de mis intervenciones en la televisión azteca, concretamente en el prestigioso y popular programa informativo de Jacobo Zabludovsky, yo había comentado algunos pormenores sobre las aterradoras torturas a que había sido sometido Jesús de Nazaret. Ante mi sorpresa, esa noche se registró un torrente de llamadas desde los puntos más dispares de la República e incluso desde Miami, California. Al regresar al hotel, la operadora del presidente Chapultepec me dio paso a una llamada que no olvidaré jamás. ¿El señor J.J. Benítez? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Le he visto en el programa del señor Zabludovsky y me sentiría muy honrado si pudiera conversar con usted. Bueno, usted dirá. Como habrá adivinado por mi acento, soy extranjero. Sinceramente, al escucharle me ha impresionado su interés por Cristo. Disculpe, ¿cómo me ha dicho que se llama? No le he dicho mi nombre. Y si usted me lo permite, dada mi condición de antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, preferiría no dárselo por teléfono. Bien. Dígame usted. No sé cuál es su plan de trabajo en México, pero quizá pueda ser de gran interés para usted que nos veamos. ¿Qué le parece? Bueno, no sé. ¿Dónde se encuentra usted? Le llamo desde el estado de Tabasco. ¿Tiene previsto algún viaje a esta zona? No, francamente no, pero... ¿podría usted adelantarme algo? No. Créame, no puedo por teléfono. Es más, no deseo engañarle y le adelanto ya que en esa primera conversación, si es que llega a celebrarse, probablemente no saque usted demasiadas conclusiones. Sin embargo, insisto en que nos veamos. Acepto. ¿Dónde y cuándo nos vemos? ¿Puede usted desplazarse hasta Villahermosa? Yo estaré aquí hasta el sábado. ¿Conoce usted la ciudad? Sí, por supuesto. ¿Le parece bien el viernes, día 18? Un momento. Permítame que vea mi agenda. Muy bien. Creo que hay un vuelo que sale de México a primera hora de la mañana. ¿Dónde puedo verle? ¿Conoce usted el Parque de la Venta? El de las Cabezas Olmecas. Sí, lo conozco. Le estaré esperando junto al gran altar. ¿Pero cómo voy a reconocerlo? No se preocupe. Lo más probable es que yo lo reconozca primero. Está bien. De todas formas, llevaré un libro en las manos. Como guste. Entonces, hasta el viernes. Correcto. Muchas gracias por atender mi llamada. Ha sido un placer. Buenas noches. Al colgar el auricular, me vi asaltado por un enjambre de dudas. ¿Por qué había aceptado tan rápidamente? ¿Qué seguridad tenía de que aquel supuesto extranjero fuera un piloto retirado de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas? ¿Y si todo hubiera sido una broma? Pero al mismo tiempo algo me decía que debía acudir a Villahermosa. El tono de la voz de aquel hombre me hacía intuir que estaba ante una persona sincera. ¿Pero qué quería comunicarme? ¿Por qué citó mi interés por Cristo? ¿Qué tenía que ver un veterano militar con este asunto? Opté por una solución práctica. Olvidarme hasta el viernes 18 de abril.
Aquel viernes 18 de abril de 1980, el avión que me llevó a Tabasco aterrizaba sin contratiempos. Y mientras avanzaba en el aeropuerto, me fui fijando en las personas que aguardaban en el lugar. ¿Estaría allí el misterioso comunicante? A las 11:15 de la mañana me encontraba frente al gran altar triunfal. Mi única compañía la formaban mis pensamientos y aquella loca algarabía del sinfín de pájaros multicolores que relampagueaba entre las copas de los corpulentos guayacanes, parotas y cedros rojos. ¿Pero dónde está el maldito yanqui? La sola idea de que me hubiera tomado el pelo me desarmó. Sin embargo, en un débil intento por tranquilizarme, me dije que quizá me había adelantado. Repentinamente, un hombre apareció por detrás de la gran mole de piedra. Ambos permanecimos inmóviles durante unos segundos, observándonos. Jamás olvidaré aquellos instantes. Ante mí tenía un individuo de considerable altura. Quizá alcanzase 1,80 metros, con el cabello cano y vistiendo una guayabera y unos pantalones igualmente blancos. Respiré aliviado. Sin duda, aquel era mi anónimo comunicante. Masada, Caballo de Troya 2, de JJ Benítez. Y a las 3:30 horas, después de haber besado el suelo rocoso de la cripta, abandoné el huerto de José de Arimatea. Los soldados de la fortaleza Antonia continuaban allí, desmayados, como mudos testigos de la más sensacional noticia: la resurrección del Hijo del Hombre. A las 5:42 de aquel domingo de gloria, 9 de abril del año 30 de nuestra era, el módulo despegó con el sol. Y al elevarnos hacia el futuro, una parte de mi corazón quedó para siempre en aquel tiempo y en aquel hombre a quien llaman Jesús de Nazaret. Así, con estas frases, finaliza mi anterior libro, Caballo de Troya. Quienes lo hayan leído recordarán quizás que en el relato del mayor norteamericano se adelanta lo que el propio Jasón denomina un segundo viaje en el tiempo. Pues bien, la presente obra recoge esa nueva y no menos fascinante aventura, interrumpida en las líneas precedentes por razones puramente técnicas. El volumen de la documentación era tal que fue preciso dividirlo al menos en 2 partes. No sería honrado animar a continuar el presente trabajo si antes no ha tenido el lector la oportunidad de leer Caballo de Troya, porque se situaría, sin querer, en inferioridad de condiciones a la hora de comprender muchos de los detalles técnicos, planteamientos, objetivos y sucesos registrados en la llamada Operación Caballo de Troya. Dada la naturaleza de los hechos y afirmaciones que constituyen esta forzada segunda parte del diario, me atrevo a recomendar a los lectores cuyos principios religiosos se encuentran irremisiblemente cristalizados en la más pura ortodoxia que, de igual forma, renuncien a la presente información. Aunque tales sucesos y apreciaciones sobre la infancia de Jesús de Nazaret, así como las apariciones del Maestro de Galilea
después de su muerte y resurrección, han sido tratados por el autor del diario con absoluto respeto? Algunas de las revelaciones son, en mi humilde opinión, de tal magnitud que los espíritus poco evolucionados o de estrecha visión podrían sentirse heridos o cuando menos desorientados. Para aquellos, en cambio, que permanecen en la difícil senda de la búsqueda de la verdad, los sucesivos descubrimientos que irán apareciendo ante ellos, estoy firmemente convencido, contribuirán a enriquecer su alma y a comprender mejor la figura, el entorno y el mensaje del Hijo de Dios. Estos y no otros han sido y son mis objetivos al escribir ambos libros. El diario, segunda parte, 5 horas y 43 minutos. 60 segundos después del despegue, el ordenador central, nuestro querido Santa Claus, respondió con su habitual eficacia y minuciosidad, estabilizando la cuna en la cota prevista para el inmediato y delicado proceso de inversión de masa de la nave, que debería trasladarnos a nuestro tiempo, al siglo XX, más exactamente al 12 de febrero de 1973. Eliseo y yo cruzamos una significativa mirada. Absorbidos en los preparativos para el despegue, mi hermano, en aquel primer gran viaje, y quien escribe, apenas habíamos tenido ocasión de comentar mis últimas y desgarradoras experiencias al pie de la cruz y en las tensas horas que precedieron al amanecer del domingo 9 de abril del año 30. Cuando al fin, hacia las 4 horas, abordé el módulo, mi rostro debía ser tan elocuente que Eliseo se mantuvo en un respetuoso y prolongado silencio. Recuerdo que mientras procedía a desembarazarme de las sudadas ropas... Enero de 1973. En un proyecto secreto, 2 pilotos de la USAF, Fuerza Aérea Norteamericana, viajan en el tiempo al año 30 de nuestra era, concretamente a la provincia romana de la Judea, actual Israel. Objetivo aparente, seguir los pasos de Jesús de Nazaret y comprobar con el máximo rigor cómo fueron sus últimos días. ¿Por qué fue condenado a muerte? ¿Quién era aquel hombre? ¿Se trataba de un dios, como aseguran sus seguidores? Jasón y Eliseo, responsables de la exploración, viven paso a paso las terroríficas horas de la llamada pasión y muerte del Galileo. Jasón, en su diario, es claro y rotundo. Los evangelistas no contaron toda la verdad. Los hechos, al parecer, fueron tergiversados, censurados y mutilados, obedeciendo a determinados intereses. Lo que hoy se cuenta sobre los postreros momentos del maestro es una sombra de lo que sucedió en realidad. Pero algo falló en el experimento, y la operación Caballo de Troya fue repetida. Marzo de 1973. Los pilotos norteamericanos viajan de nuevo en el tiempo, retornando a la Jerusalén del año 30. Allí comprueban la realidad del sepulcro vacío y las sucesivas presencias de un Jesús resucitado. Los científicos quedan desconcertados. La resurrección del Galileo fue incuestionable. La nave de exploración se traslada al norte, junto al mar de Tiberíades. Y Jasón, el mayor de la USAF, asiste a nuevas apariciones del resucitado. La ciencia no sabe, no comprende el porqué del cuerpo glorioso. Jasón se aventura en Nazaret y reconstruye la infancia y la juventud de Jesús. Nada es como se ha contado. Jesús jamás permaneció oculto. Durante años,
Las dudas consumen al carpintero. Todavía no sabe quién es realmente. A los 26 años, Jesús abandona Nazaret y emprende una serie de viajes secretos de los que no hablan los evangelistas. El mayor va conociendo y entendiendo la personalidad de muchos de los personajes que rodean al maestro. Es así como Caballo de Troya desmitifica y coloca en su justo lugar a los protagonistas como María, la madre del Galileo, a Poncio y a los discípulos. Ninguno de los íntimos entendió al maestro, y mucho menos su familia. Fascinados por la figura y el pensamiento de Jesús de Nazaret, los pilotos toman una decisión. Acompañarán al maestro durante su vida pública o de predicación, dejando constancia de cuanto vean y oigan. Para ello deben actuar al margen de lo establecido oficialmente por Caballo de Troya. Y aunque sus vidas se hayan hipotecadas por un mal irreversible, consecuencia del propio experimento, Jasón y Eliseo se arriesgan en un tercer salto en el tiempo, retrocediendo al mes de agosto del año 25 de nuestra era. Buscan a Jesús y lo encuentran en el monte Hermón, al norte de Galilea. Permanecen con él durante varias semanas y asisten a un acontecimiento trascendental en la vida del Hijo del Hombre. En lo alto de la montaña sagrada, Jesús recupera su divinidad. Ahora es un hombre, Dios. Jesús de Nazaret acaba de cumplir 31 años. Nada de esto fue narrado por los evangelistas. Nahum, Caballo de Troya 7, de J.J. Benítez. Aquel amanecer se presentó extraño, hermoso e incierto al mismo tiempo. Los relojes de la cuna marcaron el orto solar a las 5 horas, 16 minutos y 6 segundos. Una espesa niebla ocultaba la cumbre principal del Hermón. Lenta, sin prisas, rodaba pendiente abajo, devorando los bosques de cedros. No tardaría mucho en alcanzar también la explanada en la que se levantaba nuestro campamento. El sol naranja se anunciaba ya entre los blancos y largos jirones de la inesperada niebla. La tienda de pieles del maestro aparecía recogida y dispuesta para el transporte, y junto a ella el saco de viaje de Jesús de Nazaret. Eliseo tampoco se encontraba en el campamento. Supuse que ambos podrían hallarse en la piscina, en la zona de las cascadas. Y digo que aquel 17 de septiembre del año 25 de nuestra era se presentaba incierto, porque para estos exploradores todo era nuevo. Nada sabíamos de los planes del maestro. El destino quiso que diéramos con él 4 semanas antes y que tuviéramos la fortuna de ser testigos de un suceso del que no hay constancia y para el que, sinceramente, no tengo explicación. El proceso de recuperación, materialización de la naturaleza divina. Desde el punto de vista de la comprensión humana, al menos desde mi corto conocimiento, ese cambio resulta difícil de entender, aceptando que se trata de un cambio. Sea como fuere, lo que contaba es que aquel hombre, a partir de agosto del año 25, se transformó. Jordán, Caballo de Troya 8, de J.J. Benítez. Enero de 1973. En un proyecto secreto, 2 pilotos de la USAF, Fuerza Aérea Norteamericana, viajan en el tiempo al año 30 de nuestra era, concretamente a la provincia de Judea, actual Israel. Objetivo aparente: seguir los pasos de Jesús de Nazaret y comprobar con el máximo rigor cómo fueron sus últimos días. ¿Por qué fue condenado a muerte?
¿Quién era aquel hombre? ¿Se trataba de un dios, como aseguraban sus seguidores? Jasón y Eliseo, responsables de la exploración, viven paso a paso las terroríficas horas de la llamada Pasión y Muerte del Galileo. Jasón, en su diario, es claro y rotundo. Los evangelistas no contaron la verdad. Los hechos, al parecer, fueron tergiversados, censurados, mutilados, obedeciendo a determinados intereses. Lo que hoy se cuenta sobre los postreros momentos del Maestro es una sombra de lo que sucedió en realidad. Pero algo falló en el experimento y la operación Caballo de Troya fue repetida. En marzo de 1973, los pilotos norteamericanos viajan de nuevo en el tiempo, retornando a la Jerusalén del año 30. Allí comprueban la realidad del sepulcro vacío y las sucesivas presencias de un Jesús resucitado. Jasón se aventura en Nazaret y reconstruye la infancia y juventud de Jesús. No es como se ha contado. Jesús jamás permaneció oculto. Durante años, las dudas consumen al joven carpintero. A los 26 años, Jesús abandona Nazaret y emprende una serie de viajes secretos de los que no hablan los evangelistas. El mayor va conociendo y entendiendo la personalidad de muchos de los personajes que rodearon al Maestro. Ninguno de los íntimos lo entendió, mucho menos su familia. Es así como Caballo de Troya los desmitifica y los coloca en su justo lugar. Fascinados por la figura y el pensamiento de Jesús de Nazaret, los pilotos toman una decisión. Acompañarán al Maestro durante su vida pública o de predicación, dejando constancia de cuanto vean y oigan. Para ello, deben actuar al margen de lo establecido oficialmente por el Caballo de Troya. Y aunque sus vidas se hallan hipotecadas por un mal irreversible, consecuencia del propio experimento, se arriesgan a un tercer salto en el tiempo, retrocediendo al mes de agosto del año 25 de nuestra era. Buscan a Jesús y lo encuentran en el monte Hermón, al norte de Galilea. Permanecen con él varias semanas y asisten a un acontecimiento trascendental en la vida del Hijo del Hombre en la montaña sagrada. Jesús recupera su divinidad. Ahora es un hombre Dios. Jesús acaba de cumplir 31 años. Nada de esto fue narrado por los evangelistas. En septiembre del año 25 de nuestra era, Jesús desciende del monte Hermón y se reincorpora a la vida cotidiana, en la orilla norte del Yam o mar de Tiberíades. No ha llegado su hora. Movidos por el destino, Jasón y Eliseo, tras una serie de aparentes casualidades, viajan al valle del río Jordán y conocen a Yehohanán, también llamado el Anunciador. Hoy lo recuerdan como Juan el Bautista. Nada es como cuenta la historia y la tradición. El diario del mayor resulta esclarecedor. De regreso a Nahum, los exploradores descubren a un Jesús obrero que espera el momento de inaugurar su vida pública. Todo está dispuesto para la gran aventura. El diario, octava parte. 4 de noviembre, domingo, año 25. Nos alejamos de Enabán y de sus manantiales y lagunas, sin mirar atrás y con prisa. Para ser sincero, el de la prisa era él, Yehohanán, el anunciador, el enigmático judío de 2 metros de altura y las 7 trenzas rubias hasta las rodillas. Era él quien avanzaba a grandes zancadas por uno de aquellos senderillos que parecía llevarnos irremediablemente a la verde y poco recomendable jungla del río Jordán. Todo era nuevo para quien esto escribe, tanto el paisaje como las intenciones del predicador. Ni siquiera sabía por qué estaba allí, tras sus pasos. Él me reclamó bajo el árbol de la cabellera. Vamos.
Te mostraré mi secreto. Hipnotizado fui tras él. ¿Qué secreto? ¿De qué hablaba? ¿Por qué Hayá, la anciana esposa de Abba Saúl, había tratado de retenerme en la aldea de Salem? ¿Por qué habló de peligro? Dijo haber tenido un sueño e imploró para que no retornara junto al anunciador. Era mi destino, ahora lo sé. Mi ticún ni siquiera se volvió, dio por hecho que yo lo seguía. Era evidente que conocía el camino. Observé el cielo. El sol, en el cenit, empezó a desaparecer a intervalos, borrado sin el menor respeto por un denso e interminable frente nuboso. Fue como un presagio, no vayas, hijo, no vayas. Y ahora me pregunto, ¿hubiera sucedido lo que sucedió de haber permanecido en Salem o en los lagos de Enabán? Sospecho que sí. Tarde o temprano tenía que llegar. Jehohanán continuó la marcha por el sendero. Instintivamente tomé referencias. En la distancia corría el camino principal. Parecía claro que el predicador trataba de evitar cualquier contacto con sus semejantes. ¿Semejantes? Jehohanán, a decir verdad, era un ejemplar único. Los 2 metros de altura, la larga cabellera rubia oscilante y la estrambótica vestimenta, un ancho cinto de cuero negro y un sac o taparrabo de piel de gacela, hacían de él un individuo muy poco común. Y me pregunté por enésima vez, ¿qué hacía yo tras los pasos de aquel hombre? De pronto, Jehohanán se detuvo.